esta hora. Placer conocerlos. Aquellos que no me conocen, bueno, soy el pastor Gustavo Saavedra Andrade para servirles. Qué bueno que estamos en este momento, en un momento especial. Es un momento de comunión con Dios, de intimidad con Dios. Un momento extraordinario, un momento en que necesitamos de Dios. Ese es el tiempo de estar en la presencia de Dios. Son momentos en los que Dios nos está llamando a su presencia. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos cada día más de la presencia de Dios. Dice su palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y yo creo que es un tiempo hermoso. Sin duda alguna tenemos todo el tiempo para estar en la presencia de Dios. Yo creo que tiempo nos sobra para buscarlo. Y yo creo que Dios está encantado, Dios está feliz. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios que la comunión del justo es su gozo. Sabes que Dios se alegra, Dios se deleita cuando tú y yo estamos en su presencia, cuando tú y yo estamos humillados delante de su presencia. Dios se regocija porque lo estamos reconociendo a Él como el Señor, como el Rey, como nuestro amo. Y yo creo que es un momento en que tenemos que sacar el tiempo más propicio para Dios. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. He estado meditando en Dios, he estado pidiéndole a Dios una palabra, orando al Espíritu Santo para poder compartir algo. Y yo creo que Dios tiene algo para bendecir nuestra vida. La palabra del Señor es clara y específica. Y lo que yo logro entender en mi corazón, en mi espíritu, es que Dios está hablando. Dios está llamando una vez más al arrepentimiento. Dios está llamando una vez más a su presencia. Creo que ese es el tiempo de volver nuestro rostro, de volver nuestro corazón. La palabra del Señor nos dice en segundo libro de las Crónicas de Israel, capítulo 15, versículo número 2. Dice: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo abandonan, Él también los va a abandonar. Qué poderosa palabra. Yo meditaba en esta palabra y digo, wow, esto es algo poderoso. Dios ha prometido estar con nosotros, dice su palabra, todos los días, hasta el fin del mundo. Dios ha prometido y Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y el Señor dice que Él estará con nosotros. Eso se lo dijo a Israel. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes también estén con Él. O sea, Dios a nadie forza. Dios es un Dios muy lindo y maravilloso. Él promete su presencia. Él promete su cobertura. Él promete bendecirnos. Él promete prosperarnos. Él promete librarnos. Pero dice la palabra del Señor que es necesario estar en la presencia de Dios. Yo creo que si hay algo que nosotros necesitamos hoy en día, es inundarnos de la presencia de Dios. Yo recuerdo aquellas palabras de este hombre de Dios llamado Moisés. Moisés había visto la gloria de Dios. Moisés había visto milagros, maravillas.
un hombre que había escuchado audiblemente la voz de Dios, un hombre que había tenido un encuentro sobrenatural con Dios, impresionante con Dios, un hombre, que Dios tuvo que sanar su corazón. ¿Te recuerda cuando el Señor le dijo a Moisés, métete la mano al corazón, al pecho? Y Moisés sacó la mano, y dice la palabra de Dios que cuando Moisés sacó su mano del pecho, dice que la sacó leprosa. Y Moisés sabía que la lepra significaba pecado. Y Moisés sabía que en su corazón había algo que realmente Dios necesitaba sanar. Dios necesitaba santificar su corazón. Dios no podía enviar a Moisés a libertar a su pueblo con un corazón contaminado, con un corazón lleno de tantas cosas que había almacenado él. Moisés figura como un criminal, como un asesino. Cuando Dios se le revela, Moisés tiene aproximadamente 80 años. 40 años que había vivido en Egipto y 40 años que ahora estaba en el desierto, allá con su suegro Jetro. Pero dice la palabra del Señor que en esta ocasión el Señor se le revela y Moisés tiene un encuentro sobrenatural con Dios, un encuentro poderoso con la presencia de Dios, de tal manera que Moisés fue impactado por Dios y le dice, ¿sabes de qué, Moisés? Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. En ese momento Moisés entendió que esto era una revelación con Dios, era una experiencia personal. Y Dios tiene diferentes formas, diferentes maneras de revelarse, de manifestarse, de hablarnos, como lo hizo a Moisés. Pero para que Moisés pudiera cumplir con el mandato de Dios, para que Moisés pudiera cumplir con los propósitos de Dios, Dios necesitaba sanar su corazón. Y Dios se manifestó, Dios se reveló a Moisés. Y cuando Moisés se da cuenta que su mano está llena de lepra, el Señor le dice, vuelve a meter tu mano. Y Moisés mete su mano. Y cuando el hombre de Dios mete su mano y la saca, dice la palabra que en ese momento Moisés quedó totalmente sanado de su lepra. Dios no podía enviar a Moisés a libertar al pueblo si él estaba cautivo. Y Dios sanándolo, Dios lo envía ahora. Dios tuvo que tratar con el corazón de Moisés. Dios tuvo que tener una intervención muy especial en la vida de él, para que él realmente pudiera ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero lo que vemos aquí en la palabra es de que Moisés fue un hombre que fue usado por Dios de una forma extraordinariamente. Milagros sorprendentes. Dios lo usó para que los 10 dioses poderosos que había en Egipto fueran derribados, fueran destruidos. Las 10 plagas de Egipto son los 10 dioses que imperaban o operaban en Egipto. Eran los 10 dioses que adoraban los egipcios. Y esto fue un duelo de dioses. Dios reveló toda su gloria, reveló su poder y tuvo un duelo de dioses. Y Dios mostró su poder y mostró su grandeza en Egipto. De tal manera que vemos que los egipcios reconocieron que realmente el Dios de los hebreos era un Dios vivo, era un Dios real, era un Dios todopoderoso, un Dios majestuoso, un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios dueño de todo el poder y de toda la autoridad. Pero a mí me impacta la palabra, porque la palabra del Señor nos habla que Moisés vio la gloria de Dios, vivió momentos impresionantes, momentos poderosos en la presencia de Dios. Y saben, me impacta la palabra en el libro de Éxodo. Dios le habla a Moisés y Moisés hace una oración al Señor. Le dice: Dios, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar.
No quiero, Señor, caminar sin tu presencia. No quiero vivir sin tu presencia. El Señor le había prometido a Moisés y le había dicho a Moisés: mi ángel irá delante de ustedes. Y Moisés dijo: no, Señor, yo no necesito un ángel. Yo no necesito un querubín, un serafín, un arcángel, a uno de los ancianos. Yo te necesito a ti, Señor. Yo necesito tu gloria. Yo necesito tu poder. ¿Sabe? Cuando usted y yo estamos acostumbrados, habituados a vivir en esa gloria, habituados a vivir en esa presencia, tú no quieres salir de ahí, amado. Pueden pasar las horas de las horas, a veces los días, y tú no quieres salir de ahí. ¿Por qué? Porque tú has experimentado una gloria poderosa en tu vida. Tú has experimentado una gloria impresionante en tu vida. Has sido tocado con el poder de Dios. Has sido tocado con la unción de Dios. Y esto me lleva a mí a pensar: Padre, te doy la gloria. Estoy sintiendo a Dios aquí. ¿Sabe? Dios bendiga a los que están conectados. Dios bendiga a cada uno de ustedes. A la pastora Lucia allá en Tijuana. Dios la bendiga. Dios bendiga mucho a Víctor Murillo, a Esther. Dios bendiga a Alma Iris Ruiz. Dios bendiga a la pastora Eli, al hermano Jorge López, a Patti. Y Dios bendiga a Torre Fuerte de Nesa. Bendiciones, amados. Gustos saludarlos. Dios bendiga a la profeta y pastora Maribel González de Nicaragua. Un abrazo para cada uno de ustedes. Qué bueno que están ahí. Yo les voy a invitar que en este momento envíen este mensaje a mucha gente, para que la gente pueda conectarse con nosotros, para que la gente pueda recibir esta palabra, pueda recibir en este momento esta unción, esta bendición de parte del Señor. Y gracias, qué bueno que está conmigo aquí en esta hora. Comparta la palabra. Comparta ahí, dígale: conéctate, porque está un hombre de Dios, está un hombre de México, está trayendo una palabra del Señor. Y yo sé que vidas van a ser tocadas, vidas van a ser transformadas por el poder de Dios. Amén. Desde ese momento que cuando tú caminas en esa atmósfera de gloria, tú lo que más quieres es estar en su presencia. ¿Sabe? Porque cuando tú eres tocado por la gloria de Dios, cuando tú eres tocado por la unción del Espíritu Santo, tu vida es transformada totalmente. Tu vida es cambiada radicalmente. Por eso la gente que recibía los milagros de Jesús, la gente no podía callarse. Por eso la Biblia dice que hubo tanta gente que seguía a Jesús. Tanta gente que por más que Jesús le decía: ¿sabes de qué? Mira, ve y habla y da testimonio y dile las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Dice la palabra del Señor que mucha gente rehusaba irse. Lo que ellos querían era estar en esa atmósfera de gloria. Era caminar bajo esa unción. ¿Por qué? Porque cuando tú eres tocado por la unción, tú eres cautivado por esa unción y no quieres salir de ahí. Mucha gente seguía a Jesús. La Biblia nos habla que multitudes seguían a Jesús. Miles de gente seguían a Jesús. La razón por qué lo seguían es porque Jesús estaba lleno de la presencia del Padre. Es porque las palabras de Jesús estaban llenas de la gloria de Dios. Había una unción especial. Había una presencia del Espíritu Santo que cautivaba los corazones, que cautivaba las mentes, que la gente no podía, decía: yo voy a seguir. Y me impresiona la Biblia porque dice la palabra de Dios. Padre Santo, gracias. Dice la palabra del Señor, amado, que mucha gente le seguía. Y sabe, a veces la gente pasaba días sin comer. No les importaba la comida. No les importaba nada. Habían dejado todo. Seguían a Jesús. Dice la palabra del Señor que las multitudes lo seguían. Miles de gentes, cientos de gentes, por causa de la presencia del Padre en la vida de Jesús. Y qué bonito y qué hermoso es cuando nosotros nos llenamos de la presencia. Por eso la palabra dice en este libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2: el Señor estará con ustedes
siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo abandonan, Él los abandonará también a ustedes. Padre amado, qué tremendo. Dios quiere que nosotros estemos en todo momento siendo bendecidos por su presencia. Que podamos vivir en esa atmósfera maravillosa. Y más en este tiempo que estamos viviendo. Este tiempo, esta plaga. Porque esa es una plaga que ha sido enviada a la humanidad. El mundo está siendo sacudido. Grandes hombres. Yo hace unos días miraba al primer ministro de Italia. Este ministro, con lágrimas en los ojos, decía: no hemos podido. Hemos sido derrotados. Hemos sido vencidos con esta pandemia del coronavirus. Y qué terrible es eso. Porque muchas veces Dios tiene que tratar con el orgullo del hombre, con la soberbia del hombre, con la arrogancia del hombre, con la prepotencia del hombre. Es ahí donde el dinero no vale. Es ahí donde el oro no vale. Es ahí donde las relaciones públicas, sociales, no valen. Por eso Dios está ahorita en este tiempo enviando esta plaga. Esta plaga Dios la ha permitido. Porque es Dios quien envía las plagas. Dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 12. Dice: el Señor envió plagas terribles al faraón y sobre toda su casa. Vemos que Dios es el que envía las plagas. Es Dios el que está enviando esta mortandad. Es Dios para que el hombre se vuelva a Él. Para que el hombre mire hacia arriba. Para que el hombre se arrepienta. Tristemente y lamentablemente, Dios tiene que hacer esto. Dios es amor. Dios es bueno. Dice su palabra que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová también de los que le temen. Cuando el temor de Dios está en la vida del hombre, la compasión de Dios está con ese hombre, está con esa mujer, está en ese hogar, está en esa familia. La compasión de Dios es grande, pero muchas veces la rebeldía, la desobediencia, el darle a Dios la espalda, trae maldiciones, trae muerte, trae las tragedias, trae las calamidades más terribles. Y saben, estamos en un tiempo donde Dios está enviando esa plaga para que muchos se arrepientan, para que muchos vuelvan su mirada a Dios, para que muchos levanten su mirada al cielo y sepan que hay un Dios en la eternidad. Dice la palabra del Señor que Dios levantó al profeta Elías y le dijo: ¿sabes qué, Elías? Ve y lleva este mensaje. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 21, verso 14 en adelante, dice: el Señor herirá con plaga terrible a tu pueblo y a tus hijos y a todas tus posesiones, y a ti te enviará una enfermedad. Oiga bien, Dios levanta al profeta Elías, lo levanta para llevar una palabra al rey Joram. El rey Joram era el rey de Israel, pero el rey Joram se había ensoberbecido. El hombre se había llenado de vanidad. El hombre se había llenado de orgullo, de altivez. Y sabe, amado, si hay algo que Dios aborrece, si hay algo que Dios detesta, es un hombre soberbio, es un hombre altivo, es un hombre arrogante, prepotente.
Eso es lo que Dios aborrece. Dice la palabra de Dios que antes de la caída, antes de que el hombre caiga, viene la altivez de espíritu. Viene, la soberbia y la altivez de espíritu. Y lo que había pasado con este rey Joram es que el rey Joram se había olvidado de dónde venían sus bendiciones. Se había olvidado que la posición donde él estaba era realmente un lugar donde Dios lo había puesto por gracia. Un lugar donde Dios lo había posesionado para gobernar a su pueblo, para dirigir a su iglesia. Mas sin embargo, este rey Joram, dice la palabra de Dios, que no dio gloria a Dios. No supo darle la gloria a Dios. No supo reconocer que la bendición, el lugar, la posesión, la autoridad, la gracia, el favor que había sobre su vida, venía de parte de Dios. Que era Dios quien estaba bendiciendo. Que era Dios quien lo estaba prosperando. Y Dios tuvo que enviar al profeta Elías. Cuando hablamos del profeta Elías, estamos hablando, yo le digo el hombre sin nombre. ¿Por qué el hombre sin nombre? Porque la palabra de Dios nos habla que cuando Dios levantó a este hombre era un agricultor. Este hombre era un campesino. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se había alejado de la presencia de Dios. El pueblo de Israel estaba adorando dioses paganos. Dice la palabra de Dios que Acán y la bruja de su esposa llamada Jezabel habían llevado al pueblo al paganismo, a la idolatría, a la maldad, a la depravación, a la corrupción, dice la palabra. De tal manera que dice la Biblia que cuando Dios vio que su pueblo estaba hundido totalmente en el pecado, que su pueblo había sido llevado una vez más a la idolatría, al paganismo, Dios tuvo que intervenir. Porque escuche bien, en los tiempos del profeta Acab, yo siento la presencia de Dios muy fuerte aquí. Algo está bajando aquí. Escuche bien, dice la palabra de Dios que en los tiempos del rey Acab, en los lugares altos donde se adoraba a Dios, los lugares altos donde se celebraba la presencia, se cantaba a Dios, se adoraba a Dios, dice la palabra de Dios que había un eslogan muy grande. Y ese eslogan decía: Jehová vive. Pero cuando viene la bruja, la esposa que este hombre había tomado, Acab, una mujer pagana, una mujer idólatra, una mujer bruja, era hija de un rey pagano, la tomó él. Y esta mujer mandó a derribar los lugares altos. Escúcheme bien. Y en los lugares altos donde estaba ese eslogan grande que decía: Jehová Dios vive, esta mujer quitó ese eslogan y puso un eslogan que decía: se murió Jehová, vive Baal. Eso es terrible. Cuando Dios vio el anatema, cuando Dios vio la maldad, la depravación que había en el pueblo, Dios se va a la región de Tisbé. Y allá en la región de Tisbé se le revela un hombre. El hombre sin nombre, digo yo. Porque Elías es un nombre completo. Elías en hebreo es Eliaya. Escuche bien, Eliaya. Y la palabra Eliaya, cuando Jehová se le revela a este hombre, le dice Eliaya. Y la palabra Eliaya significa en hebreo: Jehová tu Dios vive y Jehová tu Dios te envía. Elías es un nombre compuesto de dos palabras que Dios habló: Jehová tu Dios vive, Jehová tu Dios te envía. Eso es lo que significa Elías. Y Dios levanta al profeta Elías. Y dice la palabra de Dios que cuando lo levantó, le dijo: ve y muéstrate acá y dile a ese hombre que todavía vivo, que no estoy muerto, que todavía reino, que todavía gobierno,
que todavía soy el mismo Dios, con el mismo poder, con la misma autoridad. Dile que soy el Dios de mi pueblo. Y por causa de su maldad y por causa de su pecado, yo voy a cerrar los cielos. Me impresiona, queridos, la palabra cuando dice que el profeta Elías llega. Y cuando Elías llega, dice la palabra que se mostró delante de Acab. Y la primera palabra que Elías le dice al rey Acab, allá en el palacio, porque fue hasta el palacio el hombre, llegó al palacio y entró y le dijo a Acab: vive Jehová, ese Dios que tú dices que no vive, ese Dios que la bruja de tu esposa dice que está muerto. Yo te vengo a decir, rey Acab, que Jehová vive, y por cuanto él vive, yo te voy a decir algo, que el cielo se cerrará y no lloverá hasta que yo lo diga. Oiga eso. Elías era un hombre poderoso en la palabra. Elías era el profeta de Dios. Y vemos que el pecado hizo que el pueblo de Israel, durante 3 años aproximadamente, los cielos se le cerraran. 3 años de hambruna, 3 años de sequía, 3 años de calamidad, 3 años de juicio de Dios. Eso es el juicio de Dios por causa de la maldad del hombre, del pecado del hombre. Pero escuche bien, Dios una vez más levanta al profeta, así como lo levantó en el tiempo del rey Acab. Ahora el Señor le habla al profeta Elías, a Eliaya, y le dice: Elías, ves a ver al rey Joram, una vez más al rey de Israel. Los reyes de Israel, muchos de ellos, la mayoría de ellos, fueron reyes paganos. Fueron reyes que le dieron la espalda a Dios. Reyes que no supieron agradecerle a Dios. No supieron valorar la presencia de Dios, la bendición que Dios les había dado. No supieron agradecer. Y muchas veces, querido, nuestra ingratitud a veces hace que Dios se enoje con nosotros. Muchas veces cuando nosotros no sabemos darle a Dios la gloria, no sabemos valorar las bendiciones que Dios nos da, Dios se enoja. Dios se aira. Más cuando ve que el hombre sigue en la depravación y el hombre no voltea hacia Dios, le dice: Dios, gracias Dios, porque tú eres el que me da la vida, tú me das la salud, tú me das la fuerza, tú me das las habilidades, tú me das el talento. Dios, de ti dependo. Cuando el hombre no sabe agradecerle a Dios, Dios entonces tiene que intervenir con el hombre. Y eso es lo que estaba pasando. Esta plaga que estamos viviendo, esta pandemia que se está viviendo en el mundo, queridos, es la voz de Dios. Es Dios hablando. Porque Dios está cansado del pecado. Dios está cansado de la maldad. Cuando el hombre se rehúsa a buscar a Dios, cuando el hombre hace lo incorrecto ante la presencia de Dios, Dios se aira, amado. Tenemos el caso de David. La Biblia dice que David cometió un error muy grande. Dice la Biblia que David levantó un censo para ver con cuántos soldados contaba, para ver con cuántos valientes contaba, por si el enemigo se levantaba, él podía decir: estoy confiado porque tengo un ejército. Y qué tremendo error de David. Dice la palabra de Dios que Dios se enojó contra David, porque David pecó contra Dios, porque David estaba confiando en su capacidad, estaba confiando en su ejército, en su armamento, en sus valientes, en la gente que él había adiestrado. Vaya que si tenía gente muy fuerte, muy valerosa. David era un hombre de guerra. David era un hombre poderoso, un hombre valiente. Pero sabe, Dios no quería que David confiara en sus fuerzas. Dios no quería que David confiara en su ejército.
Y lamentablemente por el pecado de David, Jehová se enoja. Y dice la Biblia que Jehová envió una plaga, una mortandad terrible. Y sabe, mató 70,000 hombres Dios. Escuche bien, 70,000 hombres mató el Señor. Porque David pecó contra Dios. O sea, hace que el pecado trae la ira de Dios. El pecado trae la condenación. El pecado trae la muerte. Y eso es lo más terrible. Cuando el hombre no reconoce a Dios en sus caminos. Cuando no reconoce a Dios en su vida. Deuteronomio capítulo 28, verso 58 en adelante dice: si te niegas a obedecer el Señor, oiga bien, si te niegas a obedecer, el Señor te abrumará con plagas indestructibles a ti y a tus hijos. Oiga, esta palabra está poderosa. Si te niegas a obedecer, a caminar con Dios, a amar a Dios, a servir a Dios, a vivir una vida en el secreto, en la intimidad con Dios, una vida de obediencia, una vida de quebranto, una vida de humildad. Dice, si tú te niegas a darme a mí la gloria, a adorarme a mí, a servirme a mí, si tú te niegas, le dice el Señor a través de Moisés, si tú te niegas a obedecerme, el Señor le dice, te abrumará con plagas indestructibles. O sea que no la vas a poder curar. No habrá sanidad. No las podrás destruir. Serán indestructibles a ti y a todos tus hijos, a tu familia, a tu descendencia. Eso es algo terrible. Dios es el que envía las plagas. Dios es el que está enviando esta plaga. Esta pandemia, querido, es Dios quien la está enviando. Zacarías capítulo 4, verso 6. Es Dios quien está enviando un mensaje. Es Dios quien está enviando el mensaje a la humanidad, al mundo entero, a esos grandes magnates, a esos grandes políticos, a esa gente intocable, esa gente poderosa, esa gente que se siente los reyes del mundo sobre ellos. Y eso es el comienzo, querido. Eso es el comienzo de la ira de Dios. Si Dios trató con los reyes de Israel, que podíamos decir los presidentes de la nación, Dios empezará a enviar sus juicios sobre el mundo. Escuche bien. Dios empezará a enviar juicio. Los juicios de Dios. Dios empezará a tocar. Esto es tremendo. La palabra de Dios nos dice en Amós capítulo 4, verso 10. Mandé plagas contra ustedes y a pesar de eso no se arrepintieron. Oiga bien, dice, les mandé plagas, mas sin embargo no se arrepintieron. Querido, ¿cuántas cosas Dios a veces ha enviado? ¿Cuántos juicios? ¿Cuántas plagas? ¿Cuántos maremotos? ¿Cuántos terremotos? ¿Cuántos tsunamis? ¿Cuántas plagas? ¿Cuántas pandemias? El mundo ha sido testigo de grandes juicios de Dios. Mas sin embargo, escuche bien, aún con todo ello, ha habido gente que no se ha arrepentido. Ha habido gente con ello que no ha buscado la presencia de Dios. Entonces Dios, viendo que realmente les envié el tsunami y no se arrepintieron, les envié el maremoto, no se arrepintieron, les envié este juicio y no se arrepintieron, dice Dios, bueno, ahora les voy a enviar esta plaga. Ageo capítulo 2, verso 17.
Dice, envíe plagas. Escuche bien, dice, envíe plagas. Y aún así, rehusaban regresar a mí. Lo terrible. Les envíe plagas. O sea que el que envía las plagas, envía las calamidades, se llama Dios. Querido, este es Dios el que está permitiendo esto. Es Dios. Eso no es el hombre. Es Dios mismo. Porque Dios es soberano. Escuche bien. Dios es soberano y eterno. Y aún el hombre pagano hace cosas que sin darse cuenta está siendo sometido a la voluntad perfecta de Dios. Y este es Dios. Es Dios usando este medio para que la gente se vuelva a la presencia de Dios. Y querido, esta es la hora. Ese es el tiempo de buscar a Dios. Ese es el tiempo de clamar a Dios con todo el alma y con todo el corazón. La palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Querido, la tierra está enferma. La tierra está enferma. Enferma de pecado. Enferma de maldad. Enferma de tanta iniquidad. La humanidad está enferma. El hombre necesita volverse a Dios. El hombre necesita regresar a su Creador. Y Dios está usando este vehículo. Dios está usando esta epidemia, esta plaga, esta mortandad, este juicio, para que el hombre reconozca que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios en la eternidad, que los ojos de Jehová miran sobre la tierra, miran a los moradores de la tierra, dice la palabra. Dios es bueno. Necesitamos volver a Dios. Él es un Dios de promesas. Dios ha prometido muchas cosas. Dios ha prometido muchas maravillas para nuestras vidas. Dios es un Dios extraordinario. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos el rostro de Dios. Dice su palabra, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y Dios nos pide el corazón. Su palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios no nos pide las emociones. Dios no nos pide la voluntad. Dios no nos pide el raciocinio. Dios no nos pide nuestras capacidades. Dice, dame tu corazón. Proverbios capítulo 4, verso 23. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardar nuestro corazón. Hay que guardar nuestras vidas. Hay que buscar a Dios. Este es el tiempo de volver a Dios. Este es el tiempo de regresar al altar de Dios. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está lleno nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Yo hablo palabra de Dios, porque es lo que hay en mi corazón. Yo hablo vida, porque eso es lo que hay en mi corazón. La vida de Jesús, el amor de Dios, la gracia, el favor de Dios. Ese es el tiempo. Y sabe, esta plaga no va a tocar al pueblo de Dios. No debe de tocar a los hijos de Dios. Dios ha prometido que no nos va a tocar esta plaga. Deuteronomio capítulo 7, verso 15.
Dice, Dios no permitirá que ninguno de ustedes se enferme y que ninguno de ustedes le pase nada. Oiga bien, Dios dice en su palabra, no permitiré que te enfermes, que te toque el coronavirus, que te toque la pandemia, que te toque esta plaga, no lo voy a permitir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Es lo más hermoso. Isaías capítulo 54. Dice la palabra del Señor que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ninguna arma. Ni esta epidemia, esta pandemia, este virus no nos va a tocar. Porque Dios dejaría de ser Dios. Y Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Tú y yo, querido, le podemos fallar a Dios. Pero Dios permanece fiel. Y eso es lo más lindo, de que Dios nos ama. Y cuando tú y yo caminamos en obediencia, cuando tú y yo caminamos en fidelidad, cuando tú y yo caminamos en integridad, cuando tú y yo nos guardamos en la presencia de Dios, porque ese asunto es con Dios. Comparte este video, ahorita ahí, a quienes están viéndome, comparte este video. Compártale a alguien más, dígale, conéctate. Hay una palabra del corazón de Dios. Dios bendiga por allá a mi cuñada Virginia Campos. Dios te bendiga, Vicky. Dios bendiga al pastor Michael de Jesús. Dios bendiga a Liliana Griselda, que también está conectada. Alex Cruz, Dios te bendiga. Dios bendiga al señor Rodrigo Pacheco Salazar, mi amigo, bendiciones. Dios le bendiga. Gran amigo, gracias por su apoyo. Dios bendiga a Ángela Zenobio. Y bueno, Dios bendiga a Juan Bonilla, que está conectado, a Rodrigo Bravo también. Dios te bendiga, Rodrigo. Te guarde. Dios bendiga a Rodrigo Sánchez también, que está con nosotros en esta hora. Comparta por favor este video. Dios bendiga a Dora Salvador. Dios te bendiga. Dios bendiga a Joy Muñoz. Dios te bendiga, varón. Dios te guarde, mi hermano. Bueno, comparta por favor el video. Que alguien más reciba la palabra. Hay una palabra de Dios en esta hora. Yo siento una unción que está desatándose, se está activando. Dios bendiga a Esther, Jackie. Dios te bendiga, Víctor Murillo. Dios te bendiga. Bueno, a cada uno de ustedes, comparte este video. Mándele a alguien esta palabra. Dígale, conéctate porque Dios está trayendo una palabra. Decía yo que Dios no permitirá, según su palabra, que nada ni nadie nos toque a nosotros. Dice su palabra en Zacarías capítulo 2, verso 8. Dice, la nación que toca a mi pueblo, escuche bien, la nación que toca a mi pueblo, toca la niña de mis ojos. Oiga eso. Quien le hace daño a mi pueblo, también me lo hace a mí. Oiga eso. Dios te bendiga, Mireya. Dios bendiga, Pastor Mariano Perdomo. Dios te bendiga, patriarca de Dios. Dios te bendiga. Dios bendiga a Rosenberg Hernández, que también está viéndonos. Escuche, dice Zacarías capítulo 2, verso 8. La nación que toca a mi pueblo, toca la niña de mis ojos. Oiga bien, quien le hace daño a mi pueblo, a mí también me lo está haciendo. Oiga nada más lo que el Eterno está hablando. Oiga lo que Dios habla. Que cualquiera que te toque a ti, cualquiera que me toque a mí, dice la palabra de Dios que somos su pueblo, somos su remanente, somos sus hijos.
Somos comprados por la sangre del Cordero. Él nos ha redimido de la maldición del pecado. Él ha roto las cadenas de Satanás. Él nos ha transformado. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Antes servíamos al pecado. Antes servíamos al mundo. Antes servíamos a Satanás. Éramos esclavos del diablo. Éramos esclavos de los demonios. Pero ahora tú y yo somos pueblo de Dios. Somos la niña de los ojos de Dios. Aleluya. Esto es maravilloso, querido. Dice su palabra que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos un pueblo escogido por Dios. Aleluya. Para que anunciemos las maravillas. Oiga bien, las maravillas, los milagros, que anunciemos las obras de que Dios ha hecho en nuestra vida. O sea que Dios nos ha salvado con un propósito. Y amado, nada nos va a tocar, nada nos va a hacer daño. Proverbios capítulo 12 dice: nada malo le sucederá a los justos. Esto está poderoso. Dice: nada malo le sucederá a los justos. Dice: pero a los perversos les vendrá calamidad. Pero a los justos nada les va a pasar. Nada les va a tocar. Y eso es lo más lindo, hermano. Eso es lo más maravilloso de Dios. Dice su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta palabra la habló el rey David. Esta palabra la habló David cuando estaba delante de los enemigos más terribles de Israel. Cuando David iba huyendo de Toet el Edomita, que era el jefe del ejército secreto de Saúl. Y David dice la palabra de Dios que tuvo que salir huyendo. David huyó de Toet el Edomita. Y el peor lugar donde David podía irse a refugiar, David se fue a refugiar. ¿Y sabe dónde se fue a refugiar? A la ciudad de Gat, la ciudad de los enemigos más terribles de Israel. Escuche bien. Los enemigos más terribles de Israel, los filisteos. Dice la Biblia que David se fue a refugiar a la ciudad de Gat. Y allá en la ciudad de Gat conocían muy bien a David. ¿Sabe usted por qué? Porque Goliat era de Gat. Goliat era un filisteo. Y si usted recuerda, David lo derrotó en el valle de Ela. Dice la palabra que David le tumbó la cabeza, lo mató. Habían pasado 7 años aproximadamente de esa gran victoria, de esa derrota de este filisteo llamado Goliat el filisteo. Y sabe, querido, dice la Biblia que David se fue a refugiar en esa ciudad, huyendo de Toet el Edomita, el jefe del ejército secreto de Saúl. Iba huyendo David. Y el peor lugar donde él podía irse a refugiar era en la ciudad de Gat, porque eran enemigos de Israel. Y David se fue. Pero David, querido, confiaba en Dios. David sabía que Dios estaba con él. David, querido, era un hombre guiado por Dios, gobernado por Dios, dirigido por Dios. Era un hombre que caminaba en la presencia de Dios. Porque si algo caracterizaba a David, es que dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Oiga eso. Era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre, amado, que vivía en la presencia de Dios.
Un hombre que buscaba a Dios con toda su alma. Un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón. Si hay algo que había en la vida de David, era pasión por la presencia. Era amor por la presencia de Dios. David decía, usted recuerda cuando David cometió un error y fue el profeta, dice la Biblia, y lo confrontó, dijo, Rey David, así dice Jehová. Y David, dice la palabra de Dios que se quebrantó David. Y dijo, pues tú sabes. ¿Y sabe qué dijo David? David fue a la presencia de Dios. David lloró. Salmo 51, Salmo 32 nos habla del arrepentimiento de David. Dice que David se quebró, David lloró, David dijo, Dios, perdóname, Dios, cometí un error, pequé contra ti, te fallé, mi Dios, perdóname, Dios. Dice la Biblia que David se humilló, querido, lloró, se quebrantó. Pero algo que me impacta en el Salmo 51, oiga bien, es que David, humillándose ante Dios, siendo confrontado por Dios, el hombre le dijo, Dios, quítame el reinado. Oiga bien, dijo, quítame el reino, quítame el gobierno, quítame el poder, quítame la fama, quítame la grandeza, quítame el oro, quítame todas las riquezas, Dios. Oiga bien, pero le dice, Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto a mí me impacta. Esto es poderoso. Esto nos habla de un hombre que está totalmente rendido en la presencia de Dios. Un hombre que no le interesa otra cosa nada más que estar en la presencia de Dios. David era un hombre apasionado por Dios. Un hombre enamorado de la presencia de Dios. Dijo, quítame todo, Señor, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, que tu presencia, Señor, no se aleje de mí. Quiero que tu presencia esté conmigo, Dios. Y ese es el tiempo, querido. Ese es el tiempo. Decirle, Señor, perdóname. Te he fallado. Perdóname, Dios. No he hecho lo que tengo que hacer. No te he buscado como te tengo que buscar. No te he dado el tiempo, Dios, que tengo que darte. Querido, ¿cuántas veces Dios no nos ha llamado a su presencia? ¿Cuántas veces Dios no nos habla al corazón, a la mente, al espíritu? Y Dios nos dice, vuélvete a mí. Apártate del pecado. Aléjate de la maldad. Busca mi presencia. Búscame. Su palabra dice, buscadme y viviréis. Dios nos quiere dar vida. Dios nos ofrece vida. Dios nos ofrece su presencia. Querido, no hay cosa más grande en esta vida. No hay cosa más grande en este mundo que la presencia poderosa de nuestro Dios. David, querido, decía, con mi Dios desbarataré ejércitos. David decía, aunque un ejército acampe contra mí, decía el rey David, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado, decía David. Amado, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, caminamos en esa gloria, caminamos en esa atmósfera, caminamos en ese fuego, en esa unción, caminamos en esa pasión con Dios. Querido, nosotros caminamos confiados. Tú no le tienes miedo a nada. Tú no le tienes miedo al diablo, a los demonios, a la muerte, a la enfermedad. No le tienes miedo a nada, querido, porque tú sabes que el que está contigo es el Todopoderoso.
que el que está contigo es el más grande. El que está contigo es el dueño de todo el poder. Por eso dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos volver nuestros corazones a Dios. Su palabra dice que si nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Yo comencé hablando en esta noche con esta cita bíblica de Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Dice, el Señor estará con ustedes siempre y cuando, oiga la condición, siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo abandonan, Él también los va a abandonar. Y qué tremendo es el abandono de Dios, querido. Qué tremendo es que Dios te deseche. Qué tremendo es que Dios se aparte de tu vida. ¿Sabe? En la Biblia encontramos un hombre llamado Saúl. Un hombre que Dios le dio muchas oportunidades. Un hombre que vivía fallándole a Dios. Un hombre que estaba gobernando bajo su criterio, bajo su soberbia, bajo su arrogancia. Un hombre que no buscó a Dios definitivamente. Porque el arca representaba la presencia de Dios. Y sabe, Saúl reinó 40 años en Israel sin la presencia de Dios, sin el arca de Jehová. Porque el arca de Jehová había sido robada por los filisteos. Y casi un siglo el arca de Jehová permaneció fuera del campamento de Israel. Y este hombre, dice la Biblia, que fue desechado de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia. Dios le dio una orden de conquistar una ciudad, de derribar a los enemigos, a los opresores, a la gente que se había levantado contra Israel. Mas sin embargo dice que Él hizo lo que Él quiso. Y esto es bien fuerte. Esto es bien terrible. Porque dice la Biblia que Jehová lo desechó. Yo me pregunto, querido, ¿a cuánta gente Dios no está desechando? Yo me pregunto en este momento, ¿cuánta gente, querido, Dios no le dio tantas oportunidades en la vida? ¿Cuánta gente? Mas sin embargo, no buscaron a Dios. ¿Cuántos de ellos dijeron, voy a vivir mi vida a mi manera? Voy a vivir la vida como yo la quiera vivir. No dudo que alguno de ellos, Señor le haya hablado a tiempo. Señor les habló. No lo dudo. Mas sin embargo, no oyeron a Dios. Cerraron su corazón. Se apartaron de Dios. Y las consecuencias a veces se pagan muy duro. Dice la palabra de Dios, y sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Querido, tarde o temprano la maldad, el pecado le va a alcanzar al hombre, que no somos eternos. Vamos de paso. Estamos aquí con un propósito. El propósito es dar a conocer el evangelio del reino de los cielos. El propósito es ser portavoces de Dios. El propósito es ser embajadores del reino de los cielos. Tú y yo somos un embajador. Y querido, esta es la oportunidad para que nosotros hablemos la palabra. Escúcheme, en Lucas capítulo 21 dice, habrá grandes plagas y sucederán cosas aterradoras. Pero el Señor dice, esa será
una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Oiga bien. O sea que Dios está enviando esta plaga. Dios está enviando esta epidemia, esta pandemia. Es Dios quien envía las plagas. Es Dios quien lo está haciendo. Pero sabes, esa es una oportunidad. Esa es una gran oportunidad para que tú y yo hablemos, prediquemos a Cristo, hablemos de Jesús, le digamos a la gente, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros contactos. Busquemos a Dios, clamemos a Dios para que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, para que Dios nos ampare bajo su presencia. Esa es una oportunidad. El Señor dice: voy a enviar plagas, voy a enviar todo tipo de calamidades, cosas aterradoras. Y será una gran oportunidad para que nosotros hablemos de Jesús. Hablemos de Cristo Jesús. Querido, Cristo está a la puerta. Querido, estamos en la recta final. Estamos en los umbrales de la venida del Hijo de Dios. Su palabra dice que Él no retarda su promesa, mas es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Dios nos está dando la oportunidad. Dios le está dando la oportunidad al mundo, a la gente, a la humanidad, para que el hombre se vuelva a Dios. Dice que Él no retarda su promesa, sino que es paciente. Oye bien, la paciencia de Dios es algo terrible. Cuando yo voy a la palabra de Dios, Jesús habló proféticamente cuando Él andaba ministrando. La Biblia dice en los evangelios que le preguntaron: Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo será tu venida? ¿Cuándo será todo esto? ¿Cuándo, Señor? Y Jesús les habla a los discípulos y les dice: la generación que viene a Israel reverdecer, tal generación no pasaría. Dice: tal generación no va a pasar. Usted conoce la historia bíblica. El general Tito destruyó Jerusalén. El general Tito, dice la Biblia, que incendió Jerusalén, quemó el templo, porque había oro en las piedras. Y el oro que estaba incrustado, él tuvo que quemar para sacar el oro de ahí. Quemó el templo, destruyó Jerusalén. En el año 70, los judíos fueron dispersados. Y por siglos, los judíos anduvieron errantes por el mundo. Pero dice la historia, Jesús dijo: la generación que vi de Israel reverdecer, tal generación no pasaría. Y una generación se compone de 40 años. Escúcheme bien. Jesús dijo claramente: la generación que vi de Israel reverdecer no pasaría. Y una generación se compone de 40 años. ¿Sabe, querido? Israel se constituyó nación el 14 de mayo de 1948. En el 48 Israel se constituye como una potencia, como una nación. Y Jesús dijo: la generación que vi de Israel reverdecer no pasaría. Y una generación son 40 años. Diga conmigo: 40 años. Significaba que el 14 de mayo de 1988 se cumplió la palabra profética de Jesús. Esto es poderoso lo que le estoy hablando. La palabra se cumplió. ¿Qué estamos esperando?
Volvamos nuestro corazón a Dios. Estamos en el año 2020, señores. Año 2020, mi hermano. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años de la paciencia de Dios? ¿Cuántos años del amor de Dios, de la misericordia, de la gracia, del amor de Dios a la humanidad? ¿Cuántos años? Mas el hombre sigue obstinado en el pecado, en la maldad. Estamos en la recta final. Cristo Jesús viene pronto. Él prometió regresar, Él prometió venir. Y esto a mí me habla que la venida de Jesús está a la puerta. El Señor viene pronto. Son días finales. Son días de oportunidad. Son días en que la voz de Dios está siendo latente en los 5 continentes del mundo. Es Dios hablando. Necesitamos volver a Dios. Hace unos días yo escuchaba un testimonio. Yo no sé si usted lo crea o no lo crea. Respeto su criterio. Pero yo creo que Dios sigue hablando. Yo creo que Dios habla por revelación, por visión, por sueños y por profecía. Ese es mi criterio. Eso es lo que a mí me dice la Biblia. Que Dios habla de diferentes formas. Y escuchaba yo el testimonio de un hermano en Cristo que tuvo la experiencia, una experiencia personal, una experiencia con el Dios vivo. Dice él que Jesús se le reveló, que Jesús se le manifestó. Dice que el Señor le dijo: acompáñame, te voy a dar un paseo en el cielo. Oiga, y lo tomó el Señor y se lo llevó al cielo y le mostró cosas maravillosas, impresionantes, lindas en el cielo. Eso es lo que Dios nos tiene preparado para usted y para mí. No nos perdamos el cielo. No nos perdamos esa bendición. Allá en el cielo hay cosas hermosas. Él ha preparado mansiones eternas. Él ha preparado una ciudad celestial para nosotros. Él ha preparado cosas extraordinarias, bellas. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó. Eso es lo que está reservado allá arriba para usted y para mí. Pero dice su palabra: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 dice: sigan la paz, sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie lo verá. Necesitamos tener paz. Si tienes que perdonar a alguien, querido, perdona. Si tienes que soltar perdón, suelta perdón. Yo sé que a veces cuesta. Yo sé que a veces duele. Yo sé que a veces nos quiere salir el Hulk que traemos adentro, ¿verdad? O no sé si me pasa nada más a mí, ¿verdad? Pero sabes, tenemos que perdonar a la gente. Seguir la paz con todo, dice la palabra del Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este hermano, allá en el cielo, dice que el Señor le mostró muchas cosas maravillosas. Y cuenta el hermano y dice que allá estando con el Señor le dijo: Señor, yo sé que aquí en el cielo, hay un reloj. Yo sé que aquí en el cielo hay un reloj. Quiero que me diga, Señor, qué hora es en el reloj celestial. Y dice que el Señor Jesús le dijo: hijo, aquí en el cielo ya no hay reloj, porque el tiempo aquí en el cielo está cumplido. Wow, eso a mí me voló la cabeza. Cuando yo escuché eso, a mí me voló la cabeza. El tiempo en el cielo se cumplió. Jesús le dice: hijo, solo estoy esperando la voz de mi Padre para bajar y levantar a mi iglesia.
Amado, Cristo viene y nadie lo detiene. Ese es el tiempo de buscar a Dios. Ese es el tiempo de volver nuestros corazones a la presencia de Dios. Pidámosle perdón a Dios si le hemos fallado, si no hemos hecho lo que Él quiere que hagamos. Querido, suelta lo que traes adentro. Suelta todo aquello que no le agrada a Dios. Ese es el tiempo. Pablo decía, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Oiga lo que dijo Pablo. Limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Dios te bendiga, Benjamín. Dios te guarde. Dios bendiga a la hermana Guille Luna. Muchos de ustedes no les conozco, pero el Padre los bendiga. Para mí es un privilegio, es un gusto poderles saludar a través de este medio. Comparte esta palabra, compártala. Yo voy a estar aquí. En estos días voy a estar aquí. Vamos a estar aquí compartiendo la palabra de Dios durante estos días. Yo espero que el día de mañana poder contar con su atención, con su tiempo. Ese es el tiempo de estar buscando la palabra, comiendo la palabra, alimentando nuestro espíritu, nutriendo nuestro corazón, fortaleciéndonos en el nombre de Jesús. Así que el día de mañana voy a estar aquí a las 7:30, 7:30, más tarde 7:30. Si ve de repente que por ahí no hemos comenzado, bueno, espérenos hasta las 8. De repente por ahí hay un contratiempo. El día de ayer iba a conducir el programa, pero pues no se dio el tiempo, no se dio el tiempo. Y bueno, ya no lo hice, pero me quedé con esa carga en mi corazón. Dije, Dios, le tuve que pedir perdón a Dios. Que Señor, perdóname, fallé. Pero yo espero que el día de mañana usted se dé cita conmigo. 7:30 de la tarde, yo lo voy a esperar aquí. Y en este momento quiero orar. En este momento, si usted tiene alguna petición, bueno, levante sus manos ahí donde está. Yo voy a orar, o ponga sus manos ahí en el celular, en la transmisión. Ponga su mano. Cualquier petición que tengas, bueno, házmela saber ahí. Yo voy a saber si tienes una petición en especial. Y escribe algo ahí. Yo voy a orar en este momento. Le voy a pedir a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchándonos a través de esta transmisión. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, que el poder de tu presencia rodee sus vidas, que tu gloria los envuelva, que el poder de la unción del Espíritu esté fluyendo sobre sus vidas. Oro por cada petición de cada uno de ellos. Oro por cada necesidad de cada uno de ellos. Oro en el nombre poderoso de Jesús, Padre, declarando que ningún arma forjada les toca. Declarando la palabra profética, Señor. Tu palabra dice, ningún arma forjada prosperará contra ti, condenarás toda lengua que se levante contra ti en el día del juicio. Hoy, Padre, rompemos, Padre mío, quebrantamos, destruimos toda arma forjada, toda maldición, toda plaga, toda pestilencia, toda enfermedad. Rompemos en el nombre de Jesús con toda obra de Satanás, con toda brujería, con toda hechicería. Rompemos
rompemos las obras del diablo, las quemamos en el poder de la sangre de Cristo Jesús y las declaramos inoperantes en el poder de la palabra, en la unción de la palabra. Padre, que la unción de tu Espíritu esté tocando en este momento ahí, Señor, esté tocando los corazones. Restaura a quien tiene que ser restaurado, libera al que tiene que ser liberado, rompe cadenas, Padre mío, rompe todo yugo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Algo está cayendo ahí, amado, algo está fluyendo ahí, la presencia de Dios, la unción de Dios está tocando vidas ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro tu gloria, declaro el poder de la sangre de Cristo Jesús tocando las vidas, tocando los corazones, transformando las vidas. En el nombre de Jesús declaro la sangre de Cristo cubriendo las familias y los hogares de cada uno de mis hermanos que están haciendo presencia en esta hora, Dios, a través de esta transmisión. Yo los bendigo, Padre mío. Como siervo tuyo, desato bendición sobre cada uno de mis hermanos. Bendigo, Señor, sus vidas. Bendigo sus hogares. Bendigo sus familias. Declaro, decreto, profetizo que les va a ir bien. Tu palabra dice en Isaías capítulo 3, verso 10, declárale, profetízale al justo que le va a ir bien. Yo declaro que te va a ir bien. Declaro provisiones sobrenaturales. Declaro milagros financieros en estos días que no puedes salir. Declaro provisiones inusuales delante de Dios. Declaro cielos abiertos sobre tu vida. Declaro que Dios te va a sorprender. Yo siento esto fuerte en mi espíritu. Alguien te va a hablar por teléfono. Alguien te va a mandar un mensaje que tiene una bendición para ti. Confía en Dios. Descansa en Dios. Créele a Dios que Dios te va a bendecir. Dios te va a sorprender. En el nombre de Jesús. Te amo en Cristo. Te bendigo como hombre de Dios y profeta de Dios. Declaro bendición sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tu familia. Declaro bendición en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo bien fuerte. Ora por mí, yo oro por ti. Te espero mañana en punto de las 7:30 de la tarde. Tenemos una cita aquí. Traeré una palabra de parte de Dios. Y yo creo que Dios te va a bendecir. Invita a alguien más. Comparte el video. Suelta la palabra. Deja que la palabra toque a alguien más. Envíale este mensaje, esta transmisión, envíasela a tu familia, a tus vecinos, a tus parientes, al pueblo de Dios. Envíale esta palabra. Diles, Dios me habló. Quiero que te hable a ti. Querido, te mando un abrazo fuerte. Te amo en Cristo. Bendiciones para tu vida, para tu familia. Cuídate mucho. Si no puedes salir de casa, no salgas. Protégete. Y que Dios te bendiga mucho. Te veo mañana con el favor de Dios. Bendiciones.